Ya hablamos del bloqueo y del juego en la red en nuestra academia de voleibol. En ese entonces nos centramos en el bloqueo individual, es decir, cuando un jugador reacciona solo. Pero en los partidos reales es mucho más común ver bloqueos dobles o incluso triples, y de esos cuerpos humanos sincronizados se trata el episodio de hoy. A primera vista parece fácil. 2 jugadores saltan juntos y ya está. Pero está lejos de ser simple. Hay que enseñarlo desde pequeños, con intención. Hay 2 maneras de formar un bloqueo doble. La primera es cuando un jugador ya está colocado y el otro se une, sincronizándose en el momento y en el salto. El acercamiento al compañero se hace con un paso lateral sencillo, o, más comúnmente, con lo que llamamos paso cruzado. Ya lo mencionamos antes. Tal vez lo recuerdes de cuando hablamos sobre la posición de los pies durante los desplazamientos. Pero ojo, no se trata solo de estar al lado del otro. El bloqueo doble debe ser como un solo pensamiento en 2 cabezas, compacto, cerrado, firme, nada de yo aquí, tú allá. Un solo bloqueo, 2 cuerpos, una voluntad. Después de los ejercicios en seco, sin balón ni distracciones, se pasa al overball, una pelota lanzada desde el otro lado de la red mientras se salta. Y cuando eso empieza a funcionar, se introduce el ataque. No a máxima velocidad al principio, sino desde una posición elevada, para que el jugador no tenga que procesar demasiadas cosas a la vez. Es una especie de truco útil. Simplifica la situación para poder enfocarse en lo esencial, el tiempo, el salto y la extensión. Y ahora veamos cómo funciona esta forma de bloqueo en la práctica, en partidos reales de juveniles y de voleibol de alto nivel. En estas imágenes vemos cómo la teoría se convierte en movimiento, decisión y reacción al rival. Observa cómo los jugadores se acercan entre sí, cómo sincronizan el salto y la posición de las manos, y cómo intentan formar un bloqueo compacto incluso en situaciones difíciles. Solo la práctica revela lo que ya dominan y lo que aún deben mejorar. En el voleibol moderno vemos cada vez más situaciones en las que no se desplaza solo un jugador para bloquear, sino ambos, el central y el lateral. Es una consecuencia de cómo ha evolucionado el juego. No entraré en todos los detalles, pero en esencia, hoy los bloqueadores exteriores también deben ayudar en el centro de la red. Por eso ambos jugadores se mueven lateralmente, no solo el central. Y eso, por supuesto, exige mayor precisión en el tiempo, en la lectura del juego y en la coordinación. Y por eso, este tipo de movimiento debe entrenarse desde pequeños. Aunque los niños todavía no bloqueen de verdad, su cuerpo se va acostumbrando a la dirección correcta, al ritmo y a la coordinación. Lo que se fija correctamente desde temprano se transfiere más fácilmente al juego real. Ya conocemos la secuencia del entrenamiento. Primero en seco, luego con overball. Es fundamental que, tras el salto, las manos no se queden colgando como antenas, sino que penetren de inmediato en el campo rival, tal como lo hacen los grandes jugadores. Luego llegan los ejercicios con balón. Se suelen introducir alrededor de los 12 años, cuando los niños ya son capaces de usar todo su cuerpo de forma consciente, estabilizar el tronco, los brazos y los dedos. Y lo más importante, comienzan a entender lo que hacen y por qué. Poco a poco nos acercamos a la etapa juvenil entre los 16 y los 18 años. Aún no es perfecto, pero estamos cada vez más cerca del objetivo. Una vez más vamos a observar a quienes lo hacen mejor. Es clave el movimiento sincronizado de los brazos hacia atrás antes del salto, casi como en un baile. El voleibol es un juego de tiempo. El equipo atacante siempre trata de evitar que la defensa forme un bloqueo doble o triple. Por eso muchas veces vemos que el central llega en el último segundo. Y a veces ese doble bloqueo ni siquiera parece un doble bloqueo. Aún así, el central intenta poner las manos sobre la red.
aunque sea parcialmente, aunque sea solo visualmente. Pero eso también tiene sentido. El atacante ve que hay alguien y muchas veces cambia su decisión por eso. A veces está al límite. El central no alcanza a llegar a su posición de salto y tiene que impulsarse con una sola pierna. No es lo ideal, pero es mejor que nada. Incluso ese salto puede desestabilizar al atacante o ralentizar su golpe. Y de eso se trata. Por supuesto, intentar formar un bloqueo doble no está libre de errores. Algunos los conocemos ya del bloqueo individual, la pelota golpeada en las manos, un bloqueo que no es lo suficientemente firme y es superado. Pero en el bloqueo doble, la mayor debilidad es otra. Cuando no hay un solo bloqueo unido, sino dos bloqueadores independientes uno al lado del otro. Y entre ellos un hueco, quizá de medio metro. Justo lo que necesita el atacante para anotar. Pero cuidado, a veces el juego no permite formar el bloqueo ideal. En esos casos no es un error, sino una necesidad. Y hasta un bloqueo improvisado puede ser buena defensa si los jugadores reaccionan bien. El objetivo del bloqueo doble es, en esencia, doble. El primero y más evidente, lograr un punto directo. Bloquear al atacante para que el balón caiga de su lado o ni siquiera pase la red. Pero el bloqueo no es solo una muralla. El segundo objetivo es forzar al atacante a cambiar su golpe, sacarlo de su zona de confort y obligarlo a atacar hacia zonas donde tenemos la defensa preparada. Idealmente, donde está nuestro líbero, especialista en leer el juego, reaccionar y manejar el balón con precisión. Así, un bloqueo compacto no solo defiende, sino que también dirige. Y si eso funciona, la defensa en el campo puede convertirse en contraataque. Y ese es el objetivo final. Y una cosa más importante, un bloqueo bien formado no necesita tocar la pelota para marcar la diferencia. Si es compacto, bien sincronizado y está justo en el camino del atacante, puede forzarlo a cometer un error, por ejemplo, golpear fuera. Eso también es un éxito del bloqueo. Y para terminar, disfrutemos de una selección de jugadas de la final de la Champions League 2025, donde el bloqueo jugó un papel clave. Veremos no solo grandes acciones, sino también pequeños momentos decisivos. El bloqueo es quizás la tarea más difícil de entrenar. Los jugadores rara vez tocan el balón al hacerlo, y a menudo saltan una y otra vez en vacío, sin un resultado claro. Dedican minutos o incluso bloques enteros de entrenamiento a un movimiento que no ofrece recompensa inmediata. Por eso, el bloqueo exige tanta paciencia y fe en lo que se está haciendo. Pero cuando finalmente sale, cuando el bloqueo funciona y detiene el ataque rival, ese momento tiene un sabor especial. Hay una alegría silenciosa por haber logrado algo que por mucho tiempo no se veía, pero valió la pena esperar. El bloqueo tiene un lugar especial entre todas las acciones del juego. ¿Por qué? Porque su aporte es difícil de medir. Un bloqueo directo es un dato claro, pero suele haber solo 2 o 3 por set. Aún así, un bloqueo doble o triple puede ayudar enormemente a la defensa incluso sin punto directo. Pero eso no aparece en las estadísticas y aún así, cuando un bloqueo detiene realmente el balón, es uno de los momentos más gratificantes del voleibol.